¿Por qué será que nos cuesta entender la Biblia? ¿Será por falta de fe, por falta de unción o por falta de estudio? Hola, soy Josué, profe del Instituto Bíblico Evangélico Mendoza. Bienvenido a la clase número 2 del curso Cómo leer, entender y aplicar la Biblia. Si no viste la clase número 1, no te la pierdas, anda a esa clase y después volvé con nosotros. Si es la primera vez que estás por acá, dale suscribir y dale a la campanita para no perderte ninguna de las clases que vamos a estar subiendo. Dale like a este video si realmente te gusta y sentís que te edifica y te aporta algo diferente a tu vida. A todos nos ha pasado más de una vez que nos sentamos a leer la Biblia y nos cuesta entender algunos aspectos. ¿Por qué crees que será? ¿Será que nos falta unción? ¿Será que nos falta fe? ¿Será que nos falta estudio? ¿O será que la Biblia en sí ya es un libro complicado? En la clase pasada dijimos que la Biblia es la palabra de Dios y también es la revelación de Dios a la humanidad a lo largo de la historia. Es decir, su carácter, sus valores, sus intereses se reflejan en las historias, en la forma en la que Él actuó en determinados momentos, y ese registro, ese testimonio nos ha quedado a nosotros para que podamos entender un poco más el corazón y el sentir de Dios por toda su creación. Y obviamente el clímax de esa revelación de la palabra de Dios es la encarnación de Jesucristo. Dios hablándonos en nuestros propios términos, haciéndose un ser humano para que nosotros podamos imitarlo. La Biblia se llama Biblia justamente porque está compuesta por muchos biblos, es decir, muchos libros. En la Biblia evangélica o protestante nosotros tenemos 66 libros, en la Biblia católica hay un poco más y en algunas ramas del cristianismo puede que hayan otros más. Sin embargo, lo importante es entender que la Biblia en sí, como libro, está compuesto por muchos otros libros. Esto significa que en el caso de la Biblia evangélica está compuesta por 66 libros que se escribieron alrededor de, podríamos decir, 1500 años más o menos. Puede que sea un poco más, puede que sea un poco menos, según algunos expertos, pero lo importante es entender que todo ese libro que nosotros tenemos se escribió en un periodo enorme de tiempo. También tenemos que entender que fue escrito por 45 autores más o menos, y eso nos da diferentes perspectivas, ideas escritas en diferentes momentos de la historia, en diferentes situaciones. Como dijimos la clase anterior, Dios irrumpiendo en la historia de la humanidad de diferentes maneras. En algunos contextos de mucha riqueza, libros escritos por reyes, y en otra situación, libros escritos por personas encarceladas por el Evangelio. Entonces nos da un abanico, un mosaico de ideas, de colores, de perspectivas, de conceptos que convergen en el testimonio de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Toda la Biblia, toda la revelación de Dios apunta a Jesucristo. Incluso el Antiguo Testamento, si lo vemos como una gran historia, es la historia de Dios acercándose a su creación para restaurarla, y llega al punto máximo en el cual Él mismo se encarna en la persona de Jesús y por medio de su sacrificio trae salvación a la humanidad. Algunos libros nos muestran la historia de personas en particular o tienen un protagonista específico. Por ejemplo, la historia de Esther nos narra un periodo muy complicado del pueblo de Israel, pero Esther es una mujer que toma el protagonismo de la historia. Lo mismo pasa con Ruth, es la protagonista de la historia. Algunos libros fueron escritos para diferentes personas en general, para un grupo grande de personas, como por ejemplo los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Deuteronomio, por ejemplo, nos muestra el verdadero interés de Dios para que ese mensaje sea comunicado a todo el pueblo de Israel. Algo parecido pasa con los evangelios. Si bien los escritores tenían alguna audiencia específica en mente, seguramente, es un texto que está dirigido a todos los que han decidido poner su fe o tienen interés en acercarse a la historia de Jesús. Otros textos son escritos para personas específicas o grupos específicos de personas, como por ejemplo pasa con los profetas en algunos casos, o también con algunas de las cartas de los apóstoles. A veces la carta está dedicada, por ejemplo, a una sola persona respondiendo a algunos intereses en particulares. Otros libros contienen poesía, música, como salmos, proverbios, cantares. Otros libros son un poco más complicados de entender desde nuestra perspectiva, porque tienen imágenes realmente que parecen sacadas de un sueño, como por ejemplo Apocalipsis. Otros libros también tienen el propósito de registrar hechos históricos, como pasa con Crónicas, con Reyes. Incluso Hechos de los Apóstoles
También, aunque hay muchísima teología elaborada en el desarrollo de la narrativa, nos muestra cómo se fue desarrollando el cristianismo en algunos lugares en el primer siglo. Entonces vemos que la Biblia está compuesta por libros que tienen perspectivas muy diferentes. Están escritos en contextos distintos y además fueron escritos en momentos históricos diferentes. Es decir, cuando Jesús estaba caminando por Jerusalén y por Galilea y, como dicen los evangelistas, predicaba en las sinagogas, usaba, por ejemplo, los textos de Isaías, usaba, por ejemplo, el mensaje de los profetas o usaba la ley de Moisés, porque eso ya se había escrito antes, obviamente. Entonces, nosotros, que hoy tenemos todo el panorama completo, por así decirlo, podemos observar el Antiguo Testamento desde nuestra perspectiva, pero también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos observar el Antiguo Testamento desde la perspectiva de los autores del Nuevo Testamento. Creo que me enrosqué un poco, pero creo que vale la pena mencionarlo. Es como que el Antiguo Testamento era la Biblia de Jesús y de los apóstoles. Ahora, hay un concepto súper interesante que necesitamos mencionar respecto a la Biblia como palabra de Dios, como historia de Dios revelada a la humanidad. Y es el concepto de inspiración. Esto significa que a medida que Dios se ha ido revelando en diferentes momentos de la historia y ha ido actuando consecuentemente con sus valores y sus intereses, todo lo que Él ha hecho ha ido quedando registrado. O hay narraciones que han quedado registradas para reflejar valores e intereses de Dios. Nosotros los cristianos entendemos que la Biblia es la palabra de Dios en ese sentido, y es por eso que confiamos en que todo lo que los autores de la Biblia fueron escribiendo fue un proceso guiado por el Espíritu Santo. Es decir, que Dios mismo se fue revelando y también fue inspirando a los autores a escribir lo que nosotros hoy tenemos. Es decir, la Biblia fue escribiéndose por medio de la guía del Espíritu Santo también. Dios revelándose a la historia de la humanidad, pero también un proceso de parte del Espíritu Santo que guiaba a los autores que estaban documentando todo lo que sucedía. Esto no quiere decir que Dios dictó exactamente cada palabra que nosotros tenemos en la Biblia, sino que Dios inspiró y podríamos decir fue de influencia para los autores cuando estaban escribiendo estos documentos. Y esto tiene bastante sentido porque nosotros entendemos que Dios es sobrenatural, todopoderoso, y nosotros no podemos acercarnos a Él para estudiarlo, para conocerlo. Lo que nosotros podemos conocer de Dios es lo que Él ha decidido revelarse a nosotros. Entonces, si nosotros dijéramos que los que escribieron la Biblia solo escribieron lo que estaban viendo y observando, sería un poco limitado. En cambio, si nosotros decidimos que Dios estuvo influenciando también el proceso de documentación, es mucho más enriquecedor y nos lleva a pensar que Dios realmente está al control de toda su revelación en todos los aspectos. Pensemos también que la Biblia ha sido uno de los libros más perseguidos a lo largo de la historia y ha querido ser destruida un montón de veces. Sin embargo, vez tras vez, de alguna manera, Dios ha preservado el mensaje que quiso revelarnos a nosotros. Entendemos que esto también es un proceso guiado por el Espíritu Santo. Dios se reveló a la historia de la humanidad, Dios guió el proceso por el cual quedó documentada y Dios ha guiado el proceso por medio del cual ha quedado preservada para que nosotros hoy podamos estar leyéndola y conociendo a Dios un poco más. Hay al menos dos pasajes que nos reflejan esto que estábamos diciendo. 2 Timoteo 3, del 15 al 17, Pablo le dice a Timoteo: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El otro pasaje se encuentra en 2 Pedro 1, del 20 al 21, y dice Pedro: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Ahora, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué muchas veces cuando nos sentamos a leer la Biblia hay muchos aspectos que nos cuesta entender? Bueno, quiero mencionarte por lo menos 3 ideas que nos van a ayudar a entender por qué nos cuesta entender la Biblia. Diferencias de contexto. ¿Qué significa esto? Tenemos que entender que la Biblia, si bien fue escrita para nosotros,
para que nosotros hoy podamos leerla, podamos sentir esperanza y ser transformados a la imagen de Jesucristo, en realidad no fue escrita para nosotros. Es decir, si vemos a la Biblia también como la revelación histórica de Dios, la palabra de Dios revelándose en momentos específicos de la historia, y la Biblia como un documento de esos sucesos, nos damos cuenta que cuando los autores escribieron y documentaron eso que estaba pasando, estaban viviendo contextos muy distintos a los que vivimos hoy. Ellos estaban usando lenguaje que se usaba en su contexto, estaban usando ideas que se usaban en su contexto, estaban utilizando ejemplos que para ellos eran muy cotidianos y para nosotros son totalmente desconocidos. Entonces la distancia entre nuestro contexto y el contexto de los autores bíblicos hace que nos cueste entender también algunos detalles y algunas observaciones que ellos están haciendo de lo que sucede. También, si nosotros decimos que la Biblia se escribió en un periodo aproximadamente de 1500 años o más o menos, tenemos que entender que incluso para los autores del Nuevo Testamento, algunos aspectos y algunos detalles del Antiguo Testamento también eran complicados de entender. Entonces imagínense cuánto más para nosotros hoy. Ahora, también dijimos que la Biblia fue escrita por personas diferentes. Y esto está buenísimo porque nos dice que Dios no tiene privilegios. Dios no eligió a los reyes, a los ricos o a los escribas únicamente para que escribieran la Biblia. Hay muchos libros que han sido escritos por reyes, otros que han sido escritos por sirvientes, otros que han sido escritos por personas en la cárcel, por personas pobres. Y eso nos dice que todos pueden ser utilizados para que Dios comunique su mensaje. Ahora, los libros que escribieron los reyes o los libros que escribieron personas en la cárcel tienen contextos y también a veces audiencias muy diferentes. Entonces necesitamos prestar atención a los detalles para poder sacar al máximo el jugo del mensaje que ellos quieren comunicar. Esto obviamente hace que tengamos que hacer un trabajo mucho más arduo, mucho más duro, pero también nos habla acerca de la riqueza, de la pluralidad que hay en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Como dijimos en la clase anterior, la palabra de Dios podría haber sido un oráculo o un libro listo para consumir. Sin embargo, Dios tiene esas particularidades de trabajar en la vida de cada uno de nosotros y utilizarnos a todos por igual para poder comunicar su mensaje. Entonces sí tenemos que hacer una tarea extra para poder entender el mensaje, pero también tenemos que entender que hacemos esa tarea extra porque Dios ha decidido acercarse de forma personal en la historia. Diferencias de géneros literarios. ¿Cuál es la principal diferencia entre un artículo de policiales de un periódico local, una poesía de Gustavo Adolfo Bécquer y una novela de Mario Benedetti? La principal diferencia es el género literario. No podemos leer una poesía como si fuera un artículo de policiales, ni un artículo de policiales como si fuera una novela. Lo mismo pasa con los géneros literarios que hay en la Biblia. En la Biblia tenemos poesía, narraciones, historias, biografías, cartas, dichos, que deben ser entendidos como géneros literarios en su propio contexto. Es decir, la poesía como nosotros la entendemos hoy en nuestro propio contexto, en América Latina por ejemplo, es muy diferente a la poesía hebrea que encontramos en los escritos del Antiguo Testamento. Entonces necesitamos hacer un trabajo extra para poder entender esos géneros literarios. Los evangelios, por ejemplo, son la forma en la cual quedaba registrada la biografía de diferentes personas. A veces no basada tanto en un orden cronológico, sino siguiendo una temática que comunicaba un mensaje o la esencia o la verdad que encarnaba esa persona. Diferencias idiomáticas. Obviamente la Biblia no fue escrita en español ni fue escrita en inglés. La Biblia fue escrita en hebreo, un poquito en arameo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. Esto significa que cuando se traduce de esos idiomas a nuestro propio idioma, en este caso el español, algunas palabras no tengan una traducción exacta o a veces la palabra que se elige en español no le haga justicia plenamente a la palabra utilizada en esos idiomas y entonces a veces cueste un poquito enganchar el sentido pleno de todo el pasaje. Por eso está bueno siempre leer el mismo pasaje usando diferentes versiones de la Biblia, porque los traductores a veces utilizan palabras distintas para referirse a una misma cosa y eso nos ayuda a tener un sentido un poco más amplio del concepto. ¿Qué otros factores crees que también nos compliquen a la hora de entender la Biblia? Déjalo acá en los comentarios. Seguramente en este punto te sentís un poco frustrado y decís, ¿por qué Dios nos mandó un libro listo para consumir en un lenguaje universal? Así nos saltamos todas estas barreras.
Pero acordate que está bueno que no haya sido así, porque de esta manera vemos que Dios valora las culturas, que Dios valora la diversidad cultural y también habla en momentos puntuales y específicos en la historia. Así como Dios habló a personas específicas, Dios por medio de la Biblia y a través de su Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros. Así que sí tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo, pero Dios por medio de su Espíritu Santo nos puede ayudar a transformar nuestra vida y a crecer por medio del estudio de la palabra de Dios. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase número 2. Si sentís que este curso te está ayudando, compartilo con otros, dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna de las clases. Nos vemos en el próximo video.